¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Dentro de la didáctica de la acuarela, que es lo que nos ocupa a nosotros, estoy intentando generar contenido en diferentes líneas y formatos. Rápidamente, uno de ellos sería la base teórica, otro más relacionado con materiales y herramientas, otro que a mí me encanta personalmente es el de historia del arte y análisis de la pintura, y el que hoy nos ocupa tiene un sentido más práctico. Es cierto que las demos nivel iniciación se encuentran alojadas en Patreon, pero aquí en el canal quisiera ofreceros una serie de ejercicios que yo pienso que pueden ser muy recomendables tanto para aquellos que estáis comenzando en vuestros primeros días con acuarela o semanas, como para los que lleváis un tiempo y queréis mejorar, perfeccionar el apartado técnico. En mi opinión, los primeros conceptos que debemos tener claros en acuarela serían los siguientes. En cuanto a los pinceles, saber diferenciar entre un pincel blando y un pincel duro, y con referente a las consistencias, cuáles son consistencia muy líquida, media y sólida. Para estos trabajos yo voy a utilizar los siguientes materiales, pero no es necesario que sean estrictamente los mismos. En cuanto al papel, será un Saunders de grano fino, dos tipos de pinceles, el pincel blando de Petit Gris y el pincel duro, sintético, cuatro colores, el rojo quinacridona, el verde cobalto, el amarillo de Nápoles y el azul cerúleo chromium. Spray pulverizador con agua limpia. Y es muy importante tener presente que la inclinación del soporte estará en unos 50 grados aproximadamente. Primer ejercicio, en la zona superior vamos a distinguir las tres consistencias con un pincel blando. Esta sería una consistencia muy líquida, mucha cantidad de agua y poco pigmento. Ahí lo tenemos, esquina superior izquierda. Añadimos más pigmento y podéis observar cómo la piscina, la mezcla que se encuentra en la paleta, aumenta su densidad. Consistencia media, también con pincel blando. Y por último, una consistencia sólida, que es prácticamente el pigmento puro. Se puede apreciar con más facilidad lo que es la textura, el granulado del papel. Continuamos con la franja inferior, cambiamos a un pincel duro y vamos a buscar una consistencia muy líquida. Es un pincel sintético, no absorbe el agua con tanta facilidad como el Petit Gris. Seguimos con la consistencia media pincel duro. También se percibe lo que es la intensidad y la saturación en este tipo de pincelada. Y por último, una gran proporción del pigmento y muy poquita cantidad de agua. Consistencia sólida, pincel duro. Segundo ejercicio. Vamos a trabajar la técnica del húmedo sobre húmedo. Ya veréis cómo resulta muy sencilla si se asimilan bien los conceptos desde el inicio. Pincel blando, consistencia muy líquida. Trazamos un gran plano.
mucha agua, poco pigmento. Y antes de que seque por completo ese plano, volvemos a nuestra paleta y con el mismo pincel blando, cambiamos la consistencia. Le añadimos un poquito más de pigmento a esa mezcla. Trazamos un rectángulo interno y ahí lo tenemos. Consistencia media sobre consistencia muy líquida, con el pincel blando. Vamos a realizar el mismo ejercicio pero con el pincel duro. Consistencia muy líquida. Rectángulo base. E igualmente, antes de que seque, volvemos a impregnar el pincel con más pigmento, consistencia media y marcamos un segundo rectángulo en el interior. Esta sería la técnica del húmedo sobre húmedo. Os muestro cómo quedaría completamente seco y cómo se han difuminado los contornos. Si habéis tenido alguna dificultad a la hora de marcar esas figuras geométricas, he variado el plano de la cámara para que se pueda comprobar la inclinación y cuál sería el truco, entre comillas, que no es ningún truco, simplemente hay que estar pendiente de la gota. Estoy con un pincel blando, consistencia muy líquida, y observar cómo gracias a la inclinación del pincel va descargando gotas de pigmento que se mantienen en el papel. La retomamos un poquito por encima y ahí analizamos nuevamente la descarga. Volvemos a retomarla. Gracias a la gravedad va limpiando lo que es el degradado de nuestro ejercicio. La punta del pincel siempre descarga, pero debe estar inclinado hacia abajo. Si no, va a resultar un poquito más complejo. Una vez que ya tenemos identificada la gota, vamos a buscar unos pequeños fundidos, unas transiciones sobre el papel. He dividido en esta ocasión el papel en dos mitades verticales. Y ahora, en vez de continuar agregándole pigmento, esto es simplemente agua. Agua limpia. Localizamos la gota nuevamente, gracias siempre a la gravedad. Y seguimos con el pigmento azul en este caso. Progresivamente vamos bajando. Vamos a realizar el mismo ejercicio ahora con un pincel duro. Una consistencia muy líquida para el arranque. Le agregamos agua. Va cayendo poco a poco. Siempre va a ser esa gota la que nos marque la guía. Pigmento verde. Y retomo lo que es la pincelada siempre a partir de la gota que se encuentra en el papel. Y bajamos hacia la zona inferior.
degradado con pincel blando y degradado con pincel duro. Vamos aumentando progresivamente la dificultad de estas prácticas y aquí entraríamos en una dinámica sobre la que yo construyo mi acuarela. Pincel blando, consistencia media, y sobre esa pincelada la continúo con agua, por ejemplo. La siguiente vuelvo a la paleta, busco una mezcla diferente y retomo la gota variándola. Estamos encadenando las pinceladas como si fueran los vagones de un tren. Nueva mezcla y construyo nuevamente otra parte con consistencia media, muy líquida, agua. De esta forma lo que intento es enriquecer el plano lo máximo posible, claro. Y lo finalizamos con ese último fragmento de la esquina inferior derecha. Colores cálidos en la zona superior, pincel blando. Continuamos con colores fríos, pincel duro en el rectángulo de la parte baja del papel. De una consistencia media a agua, consistencia muy líquida. Siempre enlazando, es muy importante. En muchas ocasiones comento durante los ejercicios una pincelada de pigmento, la siguiente de agua. A esto me refiero. También es interesante la presión que se ejerce del pincel contra el papel, prensando el pigmento. Vamos a buscar una última mezcla con un poco de violeta. Mezcla en la paleta y mezcla en el papel, fundiendo los colores con diferentes consistencias. Retomamos la técnica del húmedo sobre húmedo, pincel blando, consistencia muy líquida como base. Variándole un poquito el color. Cada vez que volvemos a la paleta, una pequeña diferencia. Mucha humedad en la carga. Y de esta forma hemos completado el rectángulo. Antes de que seque, de pincel blando a pincel duro. Y buscamos una consistencia media con tendencia a que sea sólida. Y sobre este rectángulo nos permite trazar algunas líneas en este caso, para la caligrafía. Lo interesante es que agarre. Se difumina un poquito, lo justo para que funda, pero se puede leer perfectamente A, B, C, D. Uno de los errores más comunes en iniciación sería el siguiente. Si volvemos a trazar un rectángulo con tendencia a una consistencia muy líquida, pincel blando, lo hacemos más rápido. De amarillo de Nápoles
hacia el rojo. Y este sería el error. Intentar trazar las letras con consistencia muy líquida. En este caso he utilizado igualmente el pincel blando. Entonces, claro, no acaban de agarrar. Lo seco para que se observe con más claridad la diferencia entre la zona superior, base consistencia muy líquida y las letras en consistencia media. Y el inferior, base consistencia muy líquida y las letras muy líquidas también. Uno de los recursos más bonitos, bajo mi punto de vista, que podemos trabajar en acuarela es utilizar el spray pulverizador de agua como herramienta, sustituyéndola en ocasiones al pincel. Marcamos un plano con el pincel blando, localizamos la gota y aquí con el spray justo en un punto dejamos que la acuarela trabaje por sí sola. Gracias a la gravedad, baja. Y alternamos spray con pincel. Siempre empujándola, entre comillas, a la gota con la descarga de agua. Ahora una consistencia media, por ejemplo. Más agua. De esta forma podemos lograr unos fundidos muy limpios. Hasta ahora hemos estado dando las pinceladas sobre el papel seco, pero también podemos utilizar el spray humedeciendo el papel previamente a la pincelada. Pincel blando, consistencia media, sobre el papel húmedo. Con ello logramos otro tipo de efectos. Una pincelada de pigmento, otra de agua con el spray. Siempre pendiente, por supuesto, de la caída de la gota. Lo dejamos por aquí. Si os ha parecido interesante este tipo de ejercicio, dejádmelo saber por favor en la caja de comentarios, así lo tendré en cuenta a la hora de generar contenido en esta dirección, pero de otra forma y dándole otro giro. Daros las gracias como siempre y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.